Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, mi linda gente del canal de YouTube El Poder del Pueblo Salvadoreño? Les saluda a su amigo Roberto Silva. Tengan todos pero muy buenas noches, buenas tardes, buenos días. No sé en qué momento van a lograr ver esta transmisión y quiero darle un gran saludo a todos los que van a estar comentando en el chat, ¿verdad, señores? A mi gente linda de Australia, de Canadá, de Estados Unidos, de todos los que están fuera de la frontera de El Salvador. Dios me los bendiga, señores. No se les olvide dejar su like, suscribirse al canal, señores, y compartir, que es lo muy importante, señores. Les traigo en esta noche, tarde, mañana, que usted va a lograr ver este video, familia, un interesante video. Miren, se acabó el tiempo a los corruptos en El Salvador, señores. Duras, fuertes declaraciones de la diputada Marcela Pineda, ¿verdad? Futura alcaldesa, señores, de La Paz Este. Señores, esperemos que les guste este video que van a ver ahorita, señores. Una entrevista donde la diputada Marcela Pineda le pela constantemente la cara a estos partidos moribundos que están, ¿verdad?, en la Asamblea Legislativa, que son los 4 parásitos, ¿verdad?, del FMLN y los demás parásitos de Arena, ¿verdad? No tomo en cuenta ni a Vamos ni a Nuestro Tiempo, porque esos están más moribundos que cualquier otro. Así que, señores, no se pierdan esta entrevista y vámonos, señores, vámonos a verla. Diputada, conversando acerca de este comienzo de campaña, ¿ya está listo? Bien, vamos a ver a Noel Orellana, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. De acuerdo al cumplimiento del calendario electoral, a partir de este martes 3 de octubre se estaría dando el banderillazo de inicio de manera oficial por parte del Tribunal Supremo Electoral a la campaña para las elecciones de presidente y vicepresidente de la República. Inicia el proceso de campaña para presidente de la República. Recuérdense ustedes que son 4 meses para la campaña en el caso de presidente de la República, 2 para diputados y 1 para los consejos municipales. Nosotros creemos que es buen momento, pues, de reiterar un llamamiento a los partidos políticos que deben de regirse de acuerdo a los estándares que para tal efecto establece el Código Electoral, la Ley de Partidos Políticos y las mismas disposiciones que para tal efecto el Tribunal Supremo Electoral ha emitido. Nosotros estaremos atentos y hemos expresado públicamente, y en este momento creo que no es la excepción, de que nosotros vamos a aplicar todas aquellas sanciones que de acuerdo a la ley establece. La posición oficial del Tribunal Supremo Electoral dando el inicio de la campaña electoral presidencial. También no quiero dejar pasar por alto, diputada, una publicación que hiciera a muy tempranas horas de este martes el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. Vamos a observar la publicación 1. Dice, el presidente de la Asamblea Legislativa dice: nuevamente comenzamos un camino juntos, que Dios nos guíe y nos brinde la fortaleza, que Dios le ayude, amigo mío, le guarde y le siga bendiciendo a ti, Gaby, a Laila y a la bebé que pronto estará con ustedes. En nombre de Dios, aquí vamos, Nayib Bukele 2024-2029, y ahí podemos ver un hashtag Operación 2024, Nayib Bukele presidente 2024-2029, con la fe puesta en Dios. Ahí dice, con la fe puesta en Dios y de la mano del pueblo salvadoreño, continuaremos refundando nuestro país. Esa es la publicación que hacía muy temprano, arrancando este día, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. Diputada, conversar un poco sobre el inicio de la campaña y también el apoyo que brinda abiertamente el presidente de la Asamblea al presidente de la República. Bueno, creo que todos nosotros como salvadoreños estamos orgullosos de nuestro presidente. Ha sido el único presidente que ha luchado contra las pandillas, ha sido el único presidente que ha luchado contra la corrupción, ha sido el único presidente que ha logrado grandes transformaciones, no solo a nivel de infraestructura, sino también en temas sociales, junto a la primera dama, con todas las leyes enfocadas en la niñez. El presidente decía algo sumamente importante, que nosotros estábamos en una etapa de refundación
refundación del país. ¿A qué se refiere con esta refundación del país? Bueno, como todos los salvadoreños sabemos, nosotros teníamos un país con altos índices de inseguridad, producto de los gobiernos anteriores con el trato con las pandillas. ¿Y por qué es importante mencionar la tregua que había con las pandillas? Porque para el partido FMLN, para el partido Arena, era más fácil sentarse con los pandilleros y negociar la cantidad de salvadoreños que mataban en lugar de proteger a los buenos salvadoreños. Para ellos era más fácil que a los salvadoreños tocaran las puertas de sus negocios y los extorsionaran en lugar de crear o modificar leyes. Recordemos, por ejemplo, el caso de Norman Quijano. Yo tuve el privilegio de ser fiscal en el proceso de antejuicio de Norman Quijano, y en el expediente la fiscalía señalaba cómo en una mesa de negociación Norman Quijano se ponía de acuerdo acerca de cuántos salvadoreños podían matar los pandilleros, e incluso se ponían de acuerdo y le ofrecían a los pandilleros que ellos nombraran al ministro de Seguridad y Justicia, y en una parte del requerimiento de la fiscalía señalaba algo bien especial, que decía que en esa reunión le preguntaban a los pandilleros qué tipo de leyes querían que se elaboraran en la Asamblea Legislativa. El partido Arena no solo estaba acostumbrado a negociar con la vida de los salvadoreños, sino también a crear leyes que estuvieran a la medida de los pandilleros. Ahora hemos visto un cambio totalmente en el país, no solo por el combate frontal hacia las pandillas, sino que todas las reformas que hemos hecho desde la Asamblea Legislativa van enfocadas al aumento de cárcel, a ser una herramienta jurídica para el Ministerio de Seguridad y Justicia, para la Policía Nacional Civil, precisamente para que se conviertan en esos instrumentos para que cada pandillero que ha hecho llorar a cada uno de los salvadoreños esté tras la cárcel. Muchos de los que me están viendo les tocó ver a sus hijos huir de las fronteras de nuestro país, porque para ellos eran dos opciones, decir, bueno, ¿qué prefiero? ¿Que muera en la frontera o que muera en manos de los pandilleros? Pero existe una mínima posibilidad que sobreviva el paso a la frontera y que pueda estar vivo, y yo lo quiero ver vivo. Muchas madres vieron partir, muchas madres vieron cómo llenaban sus hijos la mochila antes de irse a cruzar la frontera de manera ilegal. Incluso muchas no vieron regresar a sus hijos, a sus esposos. Muchos papás vieron cómo los pandilleros secuestraron a sus hijas porque un pandillero se enamoró de ella y no la volvieron a ver. Muchas padres, muchas mujeres tuvieron que ver incluso cómo fueron víctimas de casos de violación. Entonces, sin duda alguna, nosotros como salvadoreños estábamos en una crisis total, en los que parecía que los que no podíamos salir de nuestras casas éramos los buenos y los que eran dueños de todo eran los malos, y que eso era completamente normal porque así lo quería el partido de Arena y el FMLN, e incluso el FMLN se disputaba con Arena de quién le ofrecía más a los pandilleros para que los pandilleros estuvieran a favor de ellos. Por ejemplo, Portillo Cuadra incluso una vez se atrevió a decir el tema de instalar urnas dentro de los centros penales. Entonces, ¿quién mandaba en El Salvador? ¿Los pandilleros o los buenos salvadoreños? Mandaban los pandilleros en esa época. Realmente se estaba, como se ha dicho antes, ¿verdad?, negociando con la vida de los salvadoreños. Habían cuotas de pandillas que tenían que cumplir a diario. Sí, no solo eso, sino que también había una comunicación en el nivel de hablarle a la policía y decir, no quiero que pasen por X cantón, por X comunidad, porque ahorita nosotros vamos a estar ahí. Y la policía se quedaba de brazos cruzados, diciendo, no podemos llegar a esa comunidad. Y no solo estamos viendo el tema de seguridad y tranquilidad, sino también el efecto económico que causa el tema de la seguridad que ha generado el presidente Nayib Bukele gracias a la gobernabilidad brindada en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué hablo del tema económico? Están surgiendo muchísimos emprendedores, porque antes incluso el 100% de las remesas iban enfocadas solamente en consumo. Ahora parte de esas remesas sirvieron como capital semilla para que muchos emprendedores iniciaran sus negocios. También el tema de turismo, cómo ha crecido en El Salvador. Al final el turismo no solo se convierte en que personas ingresan, sino también en todo un desarrollo económico local por todas las zonas que se están visitando. No solo turistas, sino muchos salvadoreños de repente vienen y dicen, mire Marcela, yo no conocía que teníamos esta ventaja o que teníamos estos lugares tan lindos en nuestro país. Entonces, el tema de seguridad es un tema que toca todas las aristas de desarrollo de un ser humano, desde el momento en que te permitan ir a una unidad de salud, desde el momento en que te permitan ir a estudiar a un centro educativo, hasta el tema de poder emprender, poder poner tu negocio o incluso poder ir a trabajar a una empresa que esté en una zona diferente a la que tú vives. Porque antes hasta eso, imagínate el salvadoreño, al momento de aplicar, buscaba la dirección de la empresa, a dónde se encontraba y luego decía, ¿qué pandillas habrán ahí? Son contrarias a donde yo estoy. Porque sabía que si lo detenían y le pedían el DUI, en ese momento lo mataban. ¿Y cuál era la solución de la Asamblea Legislativa? Quitemos la dirección exacta de los DUIs. La solución no fue, creemos herramientas, hay que crear herramientas para meter presos a los pandilleros. No fue esa la solución, sino que ellos se amoldaban a las exigencias de los pandilleros. Y hubo muchos casos, diputada, que así como dice, ¿verdad?, cuando la gente iba a solicitar empleo, primero veían la dirección de donde venía, estaba etiquetado si venía de alguna zona de alta peligrosidad, por ejemplo, Soyapango, Mexicanos. Exacto.
incluso los repartidores de comida no podían entrar. Exacto. Si entraban, pues hay unos que no salían, ¿verdad? Y muchos casos también de jóvenes que se durmieron en los buses, que Exacto. fueron a parar a otra colonia y no volvieron a aparecer. Exacto. Incluso en mi distrito, Zacatecoluca, muchas personas al momento de aplicarse a un trabajo se les negaba porque simplemente tenías el estigma de decirte, sos de Zacatrás, sos de Zacatecoluca, sos de la cuna de los pandilleros. Entonces, muchos jóvenes, al igual que yo, se nos dificultaba al momento de poder ingresar a una oferta laboral o incluso realizar nuestros estudios. No era fácil tomar un bus y salir de nuestro departamento hacia otro para poder continuar los estudios para los que lo podíamos hacer, y no era fácil para aquellos que decidieron ingresar al mundo laboral. Entonces, te cerraban las puertas totalmente, y no te las cerraban porque tuviera falta de capacidad, te cerraban las puertas simple y sencillamente porque estabas estigmatizado, porque la zona donde tú vivías pertenecía a las pandillas. Entonces, ese tipo de transformaciones, la tranquilidad, la capacidad que tenemos de saber que podemos ser mejor, es lo que ha brindado el presidente Nayib Bukele, y es lo que nosotros desde la Asamblea Legislativa le prometimos al pueblo salvadoreño. Cuando estábamos en tiempos de campaña para la Diputación, nosotros decíamos que nos íbamos a acompañar al presidente en cada una de las decisiones a favor del pueblo salvadoreño. Y esta gobernabilidad es la que ha permitido la transformación de nuestro presidente, del país entero totalmente. Y ahora aspiramos sinceramente a estar en un lugar mucho mejor del que ahorita estamos. E incluso, retomando lo de la campaña presidencial, la esperanza de las personas, de la ciudadanía, tanto acá en territorio salvadoreño como en el exterior, las esperanzas las guardan en un nuevo mandato del presidente Nayib Bukele. Sí, definitivamente el presidente Nayib Bukele ha demostrado con su trabajo, con hechos, no con palabras ni con discursos, ha demostrado que sí es posible tener un mejor país, y es eso lo que la población salvadoreña ve, la que nos encontramos adentro del país como la que se encuentra fuera del país. ¿Por qué digo que la población que se encuentra fuera del país ha notado grandes cambios o se siente satisfecha de alguna manera? Fíjate, nosotros en la Asamblea Legislativa hemos sido los únicos que le hemos brindado al salvadoreño que se encuentra fuera del país un derecho fundamental como es el de la participación política. Así es. ¿Y a qué me refiero con esto? El FMLN, a través de diferentes ONGs de fachada que fue creando y que se le asignaron fondos, tenía muchísimas ONGs que hablaban sobre los derechos de las mujeres y que protegían los derechos de la mujer. Pero eso era en discurso, porque en realidad eran incapaces las diputadas de esa época incluso de poder decirle a las mujeres salvadoreñas que estaban fuera del país: usted tiene derecho al voto y nosotros se lo vamos a cumplir. Entonces, todo ese discurso de ONG, de protección de los derechos de las mujeres, era un discurso vacío, simplemente era una fachada para poder obtener fondos, porque en la realidad no estaban legislando por la vida de las mujeres. E incluso ahora, todas esas diputadas que niegan el voto para el régimen de excepción le están diciendo a todas las mujeres del país: ustedes no merecen seguridad, ustedes sigan corriendo peligro en las calles, porque el régimen de excepción al final también viene y protege la vida de cada uno de los salvadoreños, pero también protege la vida de las mujeres en específico. A nosotros se nos había normalizado vivir en un mundo de violencia, y el régimen ha disminuido los índices de criminalidad para las mujeres, ha disminuido la cantidad de mujeres que matan en el país, y que eso se vuelve al final en un espacio seguro para todas nosotras. Pero era fácil para el FMLN seguir creando ONGs que dijeran: vamos a proteger la vida de los salvadoreños, de las mujeres en específico, pero también era fácil para el FMLN darle la espalda a las mujeres que se encuentran fuera del país y decirles: ustedes no tienen derecho a la participación política, ni para postularse, ni para votar. Un derecho fundamental. Ahí Así andaban es. diciendo: Prudencia Ayala, nuestra máxima expresión de la participación política de las mujeres, pero al momento de legislar por los derechos de las mujeres simplemente no lo hicieron. Sí, hay un cambio, porque, y hay que aclararlo, diputada, porque muchas personas de la diáspora creen que el derecho que se les ha otorgado solo es a votar, y no, también tienen a la participación política postulándose a cargos. Sí, de hecho, de las reformas que se hicieron, o de la creación de la ley en específico, va enfocada a que puede ejercerse el derecho a la participación política tanto activa como pasiva. La participación política activa es aquella en la que la persona puede postularse a un cargo de elección popular en los plazos que el Tribunal Supremo Electoral dio, y la participación política pasiva es aquella que hace referencia al ejercicio del sufragio. Entonces, el pueblo salvadoreño tenía las posibilidades de poder postularse, y cada partido político era el encargado de brindar dentro de sus estatutos cuál era el mecanismo para que se pudieran postular. Otros partidos políticos creo que ni siquiera pudieron publicar cuál sería el mecanismo en esa época. Como Nuevas Ideas, nosotros publicaron el estatuto, publicaron el manual, precisamente para que todos los salvadoreños dentro y fuera del país tuvieran las reglas claras para si querían someterse a un proceso de participación activa en este caso. Diputada, aclarando el punto, quisiera saludar a la diáspora que ya está pendiente de la tertulia. Tenemos a uno que se denomina el Tenguereche Colocho. Dice: feliz martes a todos. Esperamos hoy nos traigan otro profesional. Por supuesto, aquí está la diputada Marcela Pineda. Toquita Ticas, nombre los que se ponen, ¿verdad?
Dice, muy buenos días a todos, saludos desde Orlando, Florida. Tony dice, muy buenos días, la tertulia, bendiciones. José Vaca, saludos Marcelita, es lo que está diciendo. Excelente invitada, futura alcaldesa, bendiciones. Dionisio Rodríguez, saludos a mi diputada favorita Marcela Pineda, bendiciones desde Atlanta. AGMD dice, buen día a todos. María Valladares, muy buenos días, Dios les bendiga, feliz martes. A Marta Morales, saluda a todos los que están en este chat y dice que va a haber muy poco de tiempo de campaña para los alcaldes. Son como 2 meses, me parece. Un mes. Un mes en específico para poder decir que voten por. Ajá. Para pedir el voto en específico. Pedir el voto, ¿verdad? Pero sí pueden hacer trabajo territorial, ¿verdad? Bueno, realmente yo me he mantenido en constante trabajo territorial desde que soy diputada e incluso antes por todo el tema que yo he trabajado siempre con muchas mujeres y jóvenes. Y pues en específico solo es un mes para poder decirle a los salvadoreños voten por. Yo, por ejemplo, ahorita no podría decir voten por mí para la paz pero cuando se acerque la fecha sí lo vamos a poder pedir de manera abierta. Ok, aquí retomando, Ana Luis Ramos responde a Marta Morales de que es muy poco tiempo para la campaña de alcaldes y alcaldesas, dice exacto, dice. Y dice José González, saludos de Spring, Texas. Un mes para conocer a los alcaldes y alcaldesas es poco tiempo, por eso es que muchas personas escogen mal por no conocer bien a sus candidatos. Bien, quería retomar, diputada, el tema que usted hablaba sobre las ONGs. La plenaria recién pasada, creo que la comisión especial que investiga las ONGs de fachada, asociaciones sin fines de lucro y fundaciones, presentaba un informe final en el cual se destacaban 279 millones de dólares que fueron entregados a estas organizaciones y no hay registros, no hay en qué se gastó ese dinero, dónde se invirtió. Conocer su punto de vista respecto a eso y cómo tomó el Pleno este informe. No sé si estos 279 millones de dólares es un monto inicial o es solo como dicen, la punta del iceberg y ha de haber más de dinero. Bueno, mira, hay que dar un mensaje bastante claro. Como nueva Asamblea Legislativa, nosotros no estamos en contra de las buenas ONGs, aquellas que sirven al pueblo salvadoreño, como Cruz Roja, Cruz Verde, aquellas que están al servicio de cada uno de nosotros, sino que estamos en contra de aquellas ONGs fantasmas, que esas al igual eran otro mecanismo de corrupción. ¿Y por qué digo que eran otro mecanismo de corrupción? La fórmula era bien sencilla y lo vamos a hacer con un ejemplo. Imagínense, y yo este ejemplo me gusta ponerlo muchísimo, imagínense que al Ministerio de Educación dicen el presupuesto de este año es de 50 millones. Esto es hipotéticamente porque ya vamos a hablar un poco acerca del presupuesto que ingresó y acerca de la cantidad de millones que están asignados. Pero imagínense que tiene 50 millones el presupuesto del Ministerio de Educación. En la época del FMLN y Arena venía el ministro asignado en esa cartera y te decía: de estos 50 millones yo no alcanzo a ejecutar los 50 millones, yo solo voy a ejecutar 30 millones. Entonces venía y de repente iba a la Asamblea Legislativa y te decían los diputados: fíjense que el Ministerio de Educación no alcanza a cubrir a todo el país, entonces sería bueno que las ONGs cubriéramos ese espacio que el Ministerio de Educación no logra cubrir. Entonces venían todos los diputados y se ponían de acuerdo, y como yo siempre he dicho que es bien fácil ponerse de acuerdo para temas de corrupción, porque ahí todos querían dar el voto, a temas del pueblo salvadoreño, porque entonces hubieran solventado todas las deudas que nosotros tenemos. Venían y se ponían de acuerdo. Entonces aparecía un diputado y decía: yo tengo una ONG, nosotros hemos fundado una ONG y yo estoy dentro de los estatutos, pero pues sí. Entonces venían y se ponían de acuerdo y decían: tantos millones para vos, tantos millones para vos, tantos millones para vos. Entonces venían y decían: el Ministerio de Educación no ejecutó los 50 millones, sino que ejecutó solo 30. Regrésense 20 millones a una partida de gastos reservados o partida secreta en CAPRES. De esos 20 millones se pagaba el tema de sobresueldos. Y aquí tenías en la Asamblea Legislativa asignando otro dinero para cubrir lo que no se alcanzó a cubrir el Ministerio de Educación, porque no quiso cubrir, porque eso lo quería mandar para el pago de sobresueldos. Y había unas famosas colitas que le llamaban. Esas colitas presupuestarias son las que ellos también distribuían dentro de la Asamblea Legislativa. ¿Cuáles eran las colitas presupuestarias? Que de repente decían: tenemos aquí 100 millones, tenemos 80 millones, ¿qué los hacemos? Y mágicamente aparecían un montón de ONGs y un montón de diputados que conocían y decían: no, yo sé de esta ONG, y se empezaban a aprovechar. Entonces, estas ONGs simplemente servían para hacer todo un activismo político. Si no,
el país hubiera avanzado, hubiera transformado. Pero al final del día simplemente era un mecanismo en el que se ocupaba o de alguna manera se decía, sí está bien porque como no alcanza el ministerio a hacer ese trabajo, esta ONG puede incluirse dentro de los territorios. Y algo curioso, te decían, ahí no puede entrar el Estado, ahí solo dejan entrar a la ONG. Y de repente veías como en algunas comunidades no tenía participación el Estado, pero sí tenía participación una ONG afín a un partido político, porque curiosamente los pandilleros sí dejaban entrar a la ONG, pero no dejaban entrar a los promotores de salud, pero sí a la ONG que te brindaba servicios de salud. Entonces era todo un mecanismo de corrupción en el que se ocupaba que un ministerio no consumiera o no gastara todo su presupuesto general de la nación para pagar sobresueldos y para justificar el vacío de su presencia en el territorio para que una ONG se instalara. Y esta ONG, los pandilleros la dejaban entrar. Qué curioso, ¿verdad? Entonces, eso era también producto de los acuerdos del pacto con las pandillas que existían, acomodados a la medida. Como una repartición de territorio, ¿verdad? Una repartición de territorio. Te decían, déjame entrar a la comunidad tal, va a entrar tal ONG, y venían y justificaban y decían, solo la ONG, ni siquiera pueden entrar las empresas privadas, solo puede entrar la ONG. Y ahí tenías a la población salvadoreña dependiendo solo de lo que una ONG podía llevarla, que la visitaba cada 15 días, pero en la ejecución del presupuesto de esa ONG lo visitaba casi todos los días a esa comunidad. Entonces era todo un mecanismo, como tú lo decías, ese solo es el inicio. Recordemos que las comisiones especiales, como lo establece el reglamento interno de la Asamblea Legislativa, nosotros brindamos insumos a la Fiscalía General de la República, y es la Fiscalía General de la República el ente encargado de hacer todas las investigaciones y derivar responsabilidades, y ya después es pasado a la Corte Suprema de Justicia, que es el otro ente encargado de realizar los procesos y de poner las condenas a las personas implicadas en los delitos. En buena hora felicito a mis compañeros que fueron parte de la comisión especial. Yo he sido parte de la comisión especial que investiga el tema de sobresueldos. Ha sido una labor bastante amplia, y al final yo también invito a que los salvadoreños puedan observar quiénes votaron aceptando ese informe que brindó la comisión y quiénes no. ¿Cuál es el miedo del por qué no votar para aceptar un informe en el que se establecen indicios de corrupción de ONGs del pasado? Simplemente porque a ellos les toca, simplemente porque a ellos les afecta poder reconocer ese tipo de corrupción. Recuerdo las palabras de la diputada Alixia Rivas, quien es la presidenta de la Comisión Especial, lo era porque ya finalizó su trabajo, que ellos habían hecho una investigación exhaustiva, robusta, para presentársela a la Fiscalía General de la República. ¿Esto ya ha sido presentado? Sí, fue presentado el informe. Bueno, se hizo un cuadro en el que se derivaban, por ejemplo, ONGs, que el nombre de la ONG, quienes eran miembros de la Junta Directiva, la asignación de fondos. Imagínate lo delicado que incluso habían ONGs que ni siquiera tenían su personería jurídica. Y quizás la personería jurídica, para que el pueblo salvadoreño lo entienda, cuando nosotros nacemos y nos dan una partida de nacimiento, pero cuando una sociedad o una ONG nace, lo que le dan es su personería jurídica. Entonces, que es como decir cómo nació, quiénes la integraron. Entonces, había ONGs, la mamá, quién es la mamá, quién es el papá, o sea, todo, es como nuestra partida de nacimiento, solo que esa es una personería jurídica. Entonces, esa personería jurídica, había muchas ONGs a las cuales se le asignaron fondos que ni siquiera la tenían. ¿Qué significa eso? Que ni siquiera estaban inscritos ante el Ministerio de Gobernación, que ni siquiera tenían regulado ante el Ministerio de Hacienda. O sea, era una ONG que simplemente se llamaba X y que quería tantos fondos para desarrollar X proyecto. Y ojo, el presupuesto tampoco incluía la especificación acerca de cómo se ejecutaban estos fondos o el proyecto al cual iban encaminados estos fondos. Entonces, lo preocupante era que de repente decían, está la ONG, por ejemplo, había una en Santa Ana que era un tema ambientalista, y que cuando veías a dónde iban asignados esos fondos, jamás hubo ninguna acción afirmativa para el medio ambiente. Entonces, ¿para el medio ambiente de quién? Quizás para los patios y los jardines de las casas de los areneros, porque la realidad es que en el territorio no se vio nada. Entonces, esto fue el informe, se dieron los indicios que se recopilaron a través de las diferentes entrevistas que se hicieron en la comisión especial, y pues ya será la Fiscalía General de la República quien puede derivar responsabilidades, que yo estoy segura que también la Fiscalía General de la República ya lleva bastante avanzada la tarea, y pues al final será los salvadoreños los que seremos testigos de cómo se está haciendo justicia en un tema tan delicado como la asignación de fondos, porque al final estos fondos son impuestos de los salvadoreños, es el dinero de los salvadoreños, no era el dinero de un arenero de una de sus empresas, era el impuesto que usted pagaba a través de su trabajo, el que le asignaron a esa ONG de fachada en la cual tenían a los hijos de todos los diputados trabajando. ¿Cuál será el destino ahora de estas ONGs, o cómo estarán ahorita sobreviviendo? ¿Qué estarán haciendo? Unas están sobreviviendo al tema de pandilleros.
Porque yo siempre he dicho, hay unas ONGs que un día se pintan de ambientalistas, otros días se pintan de asesores de transparencia, otros días se pintan de asesores de derechos humanos, y muchas de estas ONGs dijeron, ya no recibimos presupuesto del Estado, pero fíjese que ahora nosotros protegemos la vida de los pandilleros. Ahora nuestra función es a favor de los pandilleros. Ellos van a seguir mutando en la medida en que ellos puedan obtener un espacio para seguir robando fondos. Permítame, pero claro, ya no fondos de la Asamblea Legislativa. Diputada, permítame, acá siguen los amigos de la diáspora escribiendo a través de las diferentes plataformas digitales que están en sintonía de la tertulia este día. Tenemos acá a Francisca Alequín, dice, buenos días, TVO, muchas bendiciones, saludos desde Nueva York. María Valladares dice, amén, bendiciones. Señor presidente Nayib y Ernesto Castro, excelente trabajo del señor presidente y de nuestra bancada anciana, Marcela Pineda, gracias por representarnos, gracias. Dice Fernando Jarquín, pero es una pregunta, ¿la campaña para la presidencia de la República arranca hoy 4 o mañana, hoy 3 o mañana 4? Ahora. Entonces, inicia hoy, precisamente sí, el banderillazo de salida es a través del calendario electoral, lo del Tribunal Supremo Electoral, y es precisamente este día, martes 3 de octubre, que arranca. Las elecciones presidenciales son el 4 de febrero, exactamente se cumple un mes. Esos son algunos de los mensajes que le están enviando también. Saludos. Bueno, quiero aprovechar para enviarle un saludo a toda la diáspora, también especial al Movimiento Departamento 15 Los Ángeles. Ahí tenemos a grandes personas que nos están apoyando. Está Jonathan, Irma, Don José, que son salvadoreños comprometidos que les tocó irse del país. De hecho, ayer estaba hablando con Irma y me decía, Irma, mire Marcela, a mí me duele leer o escuchar entrevistas de otros partidos o de otros candidatos en los que dicen que nosotros no fuimos porque quisimos. Yo me vine producto de la inseguridad de mi país. Entonces, como la historia de Irma, la historia de muchísimas personas, ¿me entiendes? ¿Y quién va a querer dejar a su familia, a su núcleo familiar? ¿Quién lo va a querer dejar y decir, me voy y no sé dentro de cuántos años lo voy a volver a ver? ¿Quién va a querer despedirse de su mamá y pensar, Dios mío, me voy ahora y yo no sé si la voy a alcanzar a ver viva otra vez? Muchos salvadoreños fueron empujados producto de las decisiones de los malos gobernantes, fueron expulsados de este país, y aún así, hoy por hoy se atreven a basar su campaña y decir, ustedes no tienen derecho a opinar, porque esa ha sido la retórica del FMLN y de Arena, cuando les dicen a los salvadoreños, vuelvan y opinen, solo pueden opinar los que están aquí. Señores, si ustedes los expulsaron, ¿cómo no van a tener derecho ellos a opinar o a querer lo mejor para el país? Unos hasta se enojaron porque le garantizamos el derecho al voto. O sea, fue increíble el ataque que recibieron todos los hermanos de la diáspora, y cada uno de ellos tiene historias muy dolorosas, historias de superación. Muchos de ellos desean venir a invertir al país, y precisamente en el transcurso de la semana se presentó una iniciativa por parte de los diputados Nuevas Ideas, liderada por nuestro presidente Ernesto Castro, que tiene que ver precisamente con generar las condiciones de retorno de estos salvadoreños. ¿A qué me refiero con las condiciones de retorno? De repente tenés un salvadoreño que regresa al país y los bancos, por ejemplo, no le permiten abrir ninguna cuenta, porque como ellos simplemente no tienen ningún registro de transacción acá, y son salvadoreños que están regresando al país después de 20, 30 años, incluso algunos están en su proceso de jubilarse en otros países y quieren regresar acá. ¿Y qué te dicen los bancos? Usted no tiene nada para poder demostrar su capacidad económica, para poder brindarle una tarjeta, para poder brindarle un préstamo. Las telefonías, por ejemplo, no te brindan a ti que puedas sacar una línea telefónica. Entonces, todo ese tipo de cosas, por ejemplo, el tema del menaje. El menaje son todos aquellos insumos del hogar o de la vivienda que quieren regresar o traer acá al país. El tema de los vehículos, cómo es que tienen que traerlos acá, cuántos vehículos pueden traer por familia. Entonces, todo ese tipo de disposiciones son las que regulan esta ley, precisamente, que ya está en la Comisión de Hacienda. Yo, además de ser presidenta de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, soy parte de la Comisión de Hacienda, y pues ya ingresó. Hemos señalado ayer, sometimos a votación por iniciativa de nuestro presidente de la Comisión, Cristian Guevara, sometimos a votación que, por ejemplo, no solo se escuchara a representantes de aduana, representantes del ministerio, representantes de los bancos, sino que también se escucharan a salvadoreños en el exterior que quisieran brindar su opinión y que quisieran hablar también acerca de las dificultades que ellos tienen al momento de regresar. Imagínate qué complicado, que venían y te expulsaban de tu país, y además de expulsarte, te brindaban las condiciones cuando quisieras regresar, porque para ellos era imposible que un salvadoreño quisiera regresar. Nosotros, uno de los ataques que hemos estado recibiendo constantemente es que vienen y te dicen, ¿y para qué van a querer regresar los salvadoreños? Ojo, hay salvadoreños que sí lo desean hacer, y nuestra función como diputados de la Asamblea Legislativa es brindar las herramientas jurídicas necesarias para que los salvadoreños puedan garantizárseles sus derechos. Y pues los derechos de los salvadoreños en la diáspora también tiene que ser el derecho al retorno, la migración a la inversa, como lo dijo nuestro presidente. Interesante.
Interesante tema, diputada, pero vamos a dejar un poco en pausa porque me imagino que nuestros amigos que nos siguen a través de las plataformas digitales, los amigos de la diáspora, han de estar pendientes de este tipo de temas porque les interesa, porque muchos de ellos quieren regresar. De hecho, ya están regresando. Pero vamos a hablar al regresar de la pausa. Permítanos una pausa, ya volvemos. Estamos conversando con la diputada Marcela Pineda de la Asamblea Legislativa por el partido Nuevas Ideas. Interesante tema, retomándolo, diputada, la migración a la inversa, como decía el presidente de la República, y por supuesto apoyo por la Asamblea Legislativa para darle esta ley de beneficio a los compatriotas que no, algunos quieren regresar, otros ya retornaron. Sí, definitivamente, como te decía, fue una iniciativa liderada por nuestro presidente Ernesto Castro junto a los diputados de Nuevas Ideas y precisamente nosotros siempre nos hemos caracterizado por hacer leyes que beneficien al pueblo salvadoreño y que sean producto de escuchar al pueblo salvadoreño. Esta en específica ha escuchado a los hermanos de la diáspora que están retornando a nuestro país y yo te decía algo bien importante, hay salvadoreños que quieren regresar y nuestra obligación es crear los cuerpos normativos que les brinden a ellos y les garanticen que puedan ejercer su derecho. Estaríamos en un error si nosotros nos cruzamos de brazos y decimos, bueno, ni modo, ustedes ya se fueron, ustedes sabrán de lo que se perdieron al irse, porque no se trata de eso, sino que se trata de decir, bueno, vamos a crear una ley en el que los salvadoreños queden establecidas las reglas de manera clara, por ejemplo, cuál es el procedimiento o cómo sería para que ellos puedan tener una cuenta en el banco aquí en el país, cuando ni siquiera han tenido un historial. Creo que es obligación de los bancos incluso tener esa relación con otros bancos internacionales en las que ellos puedan demostrar que tal vez no acá en El Salvador, pero sí en otros bancos de sus países a donde estaban viviendo, generaron ciertas transacciones o da cierta confiabilidad. También el tema, por ejemplo, de muchos salvadoreños cuando quieran ingresar sus vehículos acá al país, el tema de cómo pueden ingresar todos los enseres de su hogar, el tema incluso de las facilidades al momento de obtener sus líneas telefónicas, al momento de aplicar un crédito o incluso las facilidades que pueden ser al momento de poder convertirse o tener esos acercamientos con las diferentes instituciones de gobierno porque quieren invertir en determinado proyecto que viene en beneficio a toda una comunidad o a los salvadoreños en especial. Hay muchos salvadoreños en el exterior que están regresando al país, poniendo sus negocios y pues para nosotros nos llena muchísimo de orgullo. Imagínate decir, bueno, todos estos locales que se están creando, abriendo son de salvadoreños y no de extranjeros, sino que son de salvadoreños. Entonces, esta ley está en estudio, se ha programado, también ingresará a la Comisión de Hacienda el Presupuesto General de la Nación, que va a ingresar a través de, una vez tengamos nosotros la sesión plenaria, ingresa de manera formal, ahí vamos a tener un amplio estudio, entonces vamos a tener diferentes expedientes en la Comisión de Hacienda en beneficio de cada uno de los salvadoreños. Diputada, ¿y esta ley va a ser permanente o una ley especial? Sí, es de carácter permanente, es de carácter permanente porque no podemos nosotros asumir que en 6 meses van a regresar todos los salvadoreños que quieran regresar, sino que es una ley de carácter permanente que estará a disposición, que en cualquier momento, una vez entre en vigencia, los salvadoreños que quieran regresar tendrán las facilidades jurídicas, legales, para poder venir e instalarse en nuestro país. La gente que ya se regresó puede aplicar esa ley. Sí, definitivamente podrá aplicarse porque son, bueno, la vamos a leer de manera completa, pero ya fue ingresada a la comisión. Son artículos que vienen en referencia a acciones afirmativas. De repente vas a tener artículos que te van a dar el camino de cómo poder crear una cuenta o la obligación que va a tener la banca de poder generar ese tipo de acciones positivas para que sea más fácil para los salvadoreños crear una cuenta. Entonces, al final las leyes vienen y te garantizan derechos y los derechos no tienen una vigencia o un tiempo. No quiere decir que porque yo regresé en diciembre, esta ley ya no me va a aplicar. No, al contrario, simplemente son leyes que va a tener su carácter especial, que va a tener como condición que usted sea un salvadoreño que ha hecho la migración a la inversa, es decir, que ha regresado a nuestro país. Diputada, ya hablamos también del tema de las pandillas, un tema que ha sido difícil, pero no imposible. Se ha en gran medida eliminado ese flagelo que carcomía a la sociedad salvadoreña. Pero quisiera tocar el otro punto que anunciaba el presidente de la República precisamente el 1 de junio en su 4º mandato presidencial y le declaraba la guerra frontal contra la corrupción, que ya medio también habíamos hablado, pero yo quiero hablar precisamente del punto del expresidente de Bandesal, Juan Pablo Durán, que el sábado por la noche fue apresado precisamente en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Óscar Arnulfo Romero. Esto como que implica que
ya quería darse a la fuga, ¿verdad? Vamos a ver el video de Juan Pablo Durán, cuando le están leyendo, la policía le está leyendo la orden de la Fiscalía General de la República. De conformidad a lo establecido en el artículo 193 de la Constitución de la República, 74, 77, 324, 326 y 329 del Código Procesal Penal, sírvase ordenar la captura del imputado Juan Pablo Durán Escobar, de 55 años de edad, a quien se le atribuye la participación en la comisión del delito de actos arbitrarios previsto y sancionado en el artículo 320 y cohecho impropio, previsto y sancionado en el artículo 331 del Código Penal, en perjuicio de la administración pública. Así que procede a pasar. Vamos adelante, por favor. Vamos adelante, por favor. Por favor, sí, no necesito saber para dónde está. Bueno, ahí teníamos las imágenes y la lectura de la orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República. Diputada, esto es un gran mensaje. Sí, definitivamente. Bueno, yo me voy de la Asamblea Legislativa dejando un gran legado. Es la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, es la comisión que lidera todo el tema de desafueros. Ha sido de toda la historia de la Asamblea Legislativa el periodo legislativo que más desafueros se han hecho en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, y de eso pues he tenido el privilegio en ser fiscal en la mayoría de los casos que hemos hecho. Pero ¿a qué me refiero? ¿Por qué menciono el tema de los desafueros? Si bien Juan Pablo Durán ya no tiene de alguna manera la figura del fuero, ¿por qué lo menciono? Porque el mensaje es claro, la corrupción se va a combatir, aunque usted sea alguien que está actualmente ejerciendo un cargo y que goce la figura del fuero, o aunque usted ya no ejerza ningún cargo pero cometió actos de corrupción. Yo he sido clara y lo he dicho, no importa si se está desde un curul o desde una alcaldía. Mi mensaje es claro y es ayudar al presidente Nayib Bukele dentro de las facultades que yo tenga en el cargo que ostenta para poder limpiar este país de todos los temas de corrupción. Juan Pablo Durán se le acusan en ese requerimiento por 2 delitos. Eso no exonera que la Fiscalía General de la República pueda hacer más investigaciones y determinar, porque ojo, el tema del cohecho impropio, para que los salvadoreños lo puedan entender, hace referencia a recibir dádivas a favor de política, a favor de realizar ciertos actos que su cargo como figura política le permiten. Entonces se podrá determinar. De repente, imagínate, Juan Pablo Durán recibió X cantidad de dinero por asignar un préstamo a X persona. Ese dinero viene y se convierte en un negocio para Juan Pablo Durán. Entonces ahí ya puedes constituir el tema del lavado de dinero. Entonces será de ver toda la periferia y será de ver todo lo que ocasionó estos delitos o el inicio de estos actos arbitrarios, lo que generó toda una cadena de posibles otros delitos. Entonces, como te digo, la pena de prisión de los 2 delitos que se le acusan es hasta 4 años de cárcel, pero esto no exonera que dentro de la investigación se puedan determinar otra clase de delitos como el tema de lavado de dinero o incluso también... Y eso ya entraría como al nivel de crimen organizado. Exacto, es lo que te digo. Y como tú lo decías, que de repente se puede derivar en temas de crimen organizado, también a todas aquellas personas que estuvieron de repente de la mano de Juan Pablo Durán recibiendo esas dádivas también, a dónde hizo negocio Juan Pablo Durán, quienes más están involucrados con Juan Pablo Durán. Todo eso lo va a determinar la Fiscalía General de la República. En uno de los discursos que yo daba o alegatos finales que yo daba cuando estaba como fiscal en el caso de Beto Romero, que Beto Romero también estaba ahí por el tema de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, yo decía algo bien importante,
que no importa si es pasada o presente, la corrupción se va a combatir, venga de donde venga, porque simplemente acá no existen barreras del tiempo. La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que yo tengo el honor de presidir, de hecho, fue la que lideró el tema de la reforma al Código Penal para que los delitos de corrupción no prescribieran y que fuera de orden público. ¿A qué se refiere que sea de orden público? Que esto también tiene un efecto retroactivo. Entonces, de repente, por ejemplo, si en una de las alcaldías, uno de los distritos que conforman La Paz Este, se encuentran indicios de corrupción durante la época en que gobernaba Arena, el FMLN, o incluso dentro de la época actual, pues se van a denunciar y va a ser la Fiscalía General de la República el ente encargado de hacer las investigaciones correspondientes. Yo lo mencionaba y decía, en esta época nosotros no somos ni sinónimo de corrupción ni tapadera de impunidad. Entonces, precisamente, es nuestra obligación hacer todas las denuncias cuando se encuentran esos indicios. Y el presidente también decía, el presidente Nayib Bukele decía algo bien importante, y decía que él lo que le pide al pueblo salvadoreño es confianza. Y esa confianza es la misma que a él le puede dar la solvencia de decir que va a combatir todos esos actos de corrupción que han realizado las personas. Y eso no se puede decir, estamos en la época de los intocables, o a mí no me va a pasar nada, o yo soy protegido. No, nada que ver. Si usted tocó dinero de los salvadoreños, lo va a pagar con cárcel. Y si usted compró bienes con el dinero de los salvadoreños, se le va a aplicar la extinción del dominio a sus bienes, y esos bienes van a pasar a nombre del Estado. Entonces son una serie de cosas a favor de los salvadoreños. Y al final nosotros estamos ganando la guerra contra las pandillas, pero yo estoy 100% segura que vamos a ganar la guerra contra la corrupción. Y como en esta nueva configuración de 44 alcaldías, yo sé que también los nuevos alcaldes nos convertiremos en esos ejecutores importantes para poder limpiar y sanear todas esas municipalidades que estaban acostumbrados a decir, bueno, yo aquí vine a hacerme millonario. Nosotros somos servidores públicos. A componerse. Y se había naturalizado porque la gente decía, chis, tonto es si no roba, pasmado fue si no robó. No se trata de eso, se trata de limpiar el pueblo salvadoreño, se trata de limpiar los territorios. ¿Cuánta corrupción habrán en las alcaldías? Los concejales. ¿Cómo es más fácil ponerse de acuerdo como concejal de votar de la mano del FMLN, de Arena, para favorecerse, pero se complican cuando tienen que votar por algo a favor de sus comunidades, a favor de sus municipios? Entonces, esta nueva configuración también, eso es bien importante señalarlo, con la nueva configuración de los 44 municipios, también Corte de Cuentas se le habilita la posibilidad. Hoy por hoy, Corte de Cuentas no puede llegar a auditar las 262 alcaldías, porque no tienen el personal humano necesario para poder realizar esa labor. Con la nueva configuración de las 44 alcaldías, Corte de Cuentas está habilitado para poder hacer exámenes exhaustivos en estas 44 alcaldías, para poder garantizar que se esté realizando una buena labor y también para poder garantizar que lo que se ha hecho hasta la fecha esté de legal forma. Yo de verdad se lo digo, el presidente ha sido claro y va a meter preso a todos los corruptos, y eso no es que a mí no y a mí sí, sino él ha sido claro en su mandato, y nosotros como Asamblea Legislativa, si falta hacer una reforma más para que se pueda ganar esa guerra, pues nosotros la vamos a hacer. Ya hicimos la primera, que es con el tema que los delitos de corrupción no prescriban y que sean de orden público, es decir, que puedan investigarse en cualquier etapa. Esa reforma permitió que se pudiera iniciar todo el tema de Beto Romero y se pudiera determinar solo en 4 cuentas que él tiene un aumento de $1 millón y faltaban 28 cuentas más que poder revisar. Diputada, vamos a recordar un poco la memoria. No sé si fue el 1 de septiembre que usted dio un mensaje en la Asamblea, que la Asamblea no era casa de corruptos, sí, algo así, pero vamos a ver el video recordando las palabras que usted acaba de mencionar. Jamás me imaginé estar acá defendiendo a un inocente. Efectivamente defiendo a Alberto Armando Romero Rodríguez. La época en la que la serpiente mordía al descalzo, a donde los diputados podían engordar su bolsillo sin que les alcanzara la justicia, donde era normal que se protegieran a los otros corruptos para que no tocaran a los míos, terminó. El fuero en esta Asamblea Legislativa dejó de ser un canje de maletines negros. Eliminamos la barrera del tiempo para que todos, escuchen bien, para que todos los actos de corrupción sean perseguidos y castigados. Y es que nosotros no estamos aquí para hacer o para aplicar las fórmulas de Arena o el FMLN. Estamos aquí porque somos distintos. A Beto Romero, la vieja Asamblea Legislativa le dio 94 viajes. Hoy, el pueblo salvadoreño le da su viaje número 95, pero esta será a los tribunales. Porque esta Asamblea Legislativa no es la casa de Beto Romero
tampoco es la casa de corruptos. Esta es la casa del pueblo. Y en esta casa las ratas y las plagas se sacan. Y esta casa se respeta. Bueno, palabras claras y firmes, diputada. ¿Se recuerda de eso? Sí, y es algo que yo siempre he dicho, que Nuevas Ideas es un partido totalmente distinto. Quien está haciendo las cosas mal es expulsado y condenado. Nosotros no somos como los partidos tradicionales, como Arena, que vio partir a Margarita. Como Margarita, creo que es el caso de experimento increíble para la sociedad, porque esa mujer es la que le ha durado más el COVID. Ella cuando se fue a la asamblea pidió un permiso por COVID y no volvió. Entonces, Arena simplemente viene y te dice, nosotros también luchamos contra la corrupción, y quien lo dice está sentado en el curul a la par del de Margarita, que está lleno de polvo, porque tampoco dejaron que subiera su suplente. Entonces, y no solo eso, sino todos los diputados que le han renunciado a Arena, todos los alcaldes involucrados en temas de corrupción. Solo en el departamento de La Paz, el alcalde de Olocuilta, por enriquecimiento ilícito, condenado. Imagínate, en la época en la que yo corría como diputada, yo interpuse ante la Sala de lo Constitucional que la candidatura del alcalde de Olocuilta, que estaba inscrita en ese momento, era ilegal, porque él ya tenía una condena por enriquecimiento ilícito, que se había ido a Cámara a pelearla, pero que en ese momento el Tribunal Supremo Electoral no la tuvo que haber inscrito por falta de moralidad notoria. Y la Sala de lo Constitucional, ¿saben cuándo me respondió? Hasta que hubo el cambio de los magistrados, empezaron a dar resoluciones de esos casos. Pero si hubieran estado los magistrados anteriores, eso ahí hubiera quedado. El alcalde de Arena de Olocuilta perdió, pero si hubiera ganado, ahí hubiera estado bien sentadito. Si nosotros no hubiéramos llegado a la Asamblea Legislativa, no hubiéramos podido hacer todos esos cambios al nivel de instituciones para poder combatir la corrupción. Yo lo he dicho siempre y he luchado contra la corrupción desde antes de estar en la Asamblea Legislativa, y pues que no tenga la menor duda el pueblo viroleño, que lo voy a representar de manera digna en La Paz conformada por los 3 distritos, y vamos a combatir toda la corrupción, y ahí estamos al pie del cañón, porque esa es la única manera de poder limpiar y poder avanzar como municipio. Si seguís teniendo fugas de dinero, si seguís teniendo decisiones, porque el tema de corrupción no solo tiene que ver con el tema de dinero, sino también con el recibimiento de dádivas. De repente, ¿por qué no llegan los empresarios? ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Cómo es que se ponen a favor en las votaciones? Entonces, yo en ese discurso también señalaba algo bien importante y decían, no importa si se está desde una asamblea legislativa o desde un curul, yo estoy en un partido político y mis principios también exijan que combata la corrupción, venga de donde venga y quienes estén implicados, porque esa es la única manera de poder salir adelante como país. Mucho se ha hablado de los desafueros que se han hecho. Esta asamblea ha hecho 4 desafueros en esta gestión. De hecho hay desafueros reales. Porque en otras legislaturas se hacía como no sé cómo decirlo, el impulso, pero al final faltaba un voto para desaforar al político. Sí, de hecho, hay en un meeting de un partido político que viene y llega donde la población ahí, en un evento en San Juan Nonualco, venían y decían, nosotros somos el partido que va a apoyar al presidente, pero fíjense que hay una diputada que va de alcaldesa que es la más mala del país, decía yo. La más mala del país, ha metido preso a Iresi, al alcalde de Olocuilta, y hasta a mí me quería meter preso. Señor, si usted es corrupto se va a ir preso, y no lo voy a meter yo, lo va a meter la justicia. Entonces, de repente vienen y te dicen esos partidos políticos y te dicen, nosotros apoyamos al presidente, pero no queremos que hayan diputados de Nuevas Ideas, no queremos que hayan alcaldes de Nuevas Ideas, y de repente vienen y te empiezan a decir que sos mala porque has liderado todos los desafueros, que sos mala porque has sido fiscal en casi todos los procesos de antejuicio de la Asamblea Legislativa. Yo no soy mala, yo estoy cumpliendo mi rol. Que ellos no se atrevieron a cumplirlo es otra cosa, que ellos tengan miedo de irse presos, ellos sabrán qué es lo que han hecho, pero ahora tenemos un Estado funcional en el que las denuncias se cumplen y las denuncias se resuelven, a diferencia del pasado, que la gente ni siquiera quería ir a poner la denuncia. ¿Qué te decía la gente? Ay, ¿para qué si lo van a proteger? No, la gente ahora viene y escribe en redes sociales, mire, policía, está pasando esto, y la policía viene y te dice los famosos 3 doritos después, a donde está capturado. Eso es lo que el pueblo salvadoreño ha visto. Por eso el pueblo salvadoreño ahora con plena confianza viene y se acerca y hace ese tipo de denuncias. Ahí andan temblando unos y diciendo, no, a mí me quieren meter preso, persecución política. No es persecución política, es persecución de corruptos. Igual que la denuncia ciudadana, ¿verdad? Por la intolerancia en el tráfico, en las calles, los vecinos, siempre salen los 3 doritos después. Sí, no, es que eso es importante, tener un Estado funcional, y ese Estado funcional se logró producto de la gobernabilidad de los votos que nosotros dimos. Al principio, en la primera legislatura, en la primera sesión plenaria,
fue que nosotros hicimos la destitución de los magistrados y de Fiscalía General de la República y se nombraron magistrados y un fiscal idóneo que cumpliera con los requisitos. Y esos pasos acertados, más las reformas que hemos hecho, más la gobernabilidad, es lo que permitió precisamente que tengamos este punto de un Estado funcional, porque de nada servía que nosotros hiciéramos todas las leyes y la Sala Constitucional las iba a declarar inconstitucionales. De nada servía que nosotros le brindáramos los insumos al Ministerio de Seguridad y Justicia si se los iban a robar. De nada servía que nosotros llevaran a los capturados a la Corte Suprema de Justicia si el juez se iba a vender. ¿Cuánto? Imagínate, todos los diputados que nosotros hemos metido o les hemos quitado el fuero, ¿cuántos de esos no pudieron haberse acercado en el pasado y decir, mire, juez, ¿cuánto me cobra? Y estuvieran libres, pero no, precisamente porque cada una de las decisiones en la nueva Asamblea Legislativa fueron piedritas para poder construir un Estado funcional que responde al pueblo salvadoreño y no a cúpulas o maletines. Sí, me recuerdo con lo que estaba mencionando, cuando fue la época del COVID, que se hacía un decreto, la Corte, la Sala de lo Constitucional lo votaba y después hacían otro, lo volvía a hacer. Sí, no, es que para ellos era bien chivo. Sí, vaya, yo les pongo ese ejemplo, cuando fue el COVID, ¿quiénes fueron los que aparecían con unas mascarillas bien chivas, que hasta ventilador de colores, negras? ¿Quiénes? Los diputados. Pero ¿quiénes se oponían a dar los insumos para el Ministerio de Salud? ¿Quiénes se oponían a decretar las medidas? Los diputados. Si desde la cuna de los privilegios en los que ellos estaban, era bien fácil decir, uy, yo aquí no voy a votar, pero vayan a ver la realidad, los salvadoreños ni siquiera obteníamos mascarillas tan fáciles. Entonces, y cuando venían y se aprobaba, la Sala de lo Constitucional decía, no, fíjense que es inconstitucional, síganse muriendo. Entonces, realmente, como te decía, todo ha sido producto de las decisiones acertadas que hemos dado. Nosotros siempre hemos respaldado al presidente Nayib Bukele y estoy segura que al igual que mi persona, los candidatos a alcaldes restantes, si Dios y el pueblo salvadoreño le permite, pues vamos a respaldar las decisiones del presidente Nayib Bukele en el territorio, que es a lo que vamos. Bueno, familia, espero que les haya gustado la entrevista que le hicieron acá a la diputada Marcela Pineda. Señores, miren, no olviden dejar su like, suscríbanse al canal y compartan, que es lo muy importante, señores. Y muchas gracias a todos los que estuvieron en el chat. Dios me los bendiga. Gracias por haber estado en sintonía siempre del canal El Poder del Pueblo Salvadoreño, señores. Y estemos siempre atentos a estas entrevistas, ¿verdad?, que le hacen a nuestros queridos diputados de la bancada. Sean diputados que ahora sí representan al pueblo salvadoreño, representan a cada uno de nosotros, ¿verdad? Tanto los que estamos acá en El Salvador como que los que están fuera de la frontera. Así que Dios me los bendiga, familia, y ya sabe, ¿verdad? Si quiere apoyar y colaborar el canal, aquí están los medios, ¿verdad? Miren, aquí están. Dios me los bendiga. ¡Salud!